En el mes de octubre, el régimen de Nicolás Maduro aumentó la represión y la persecución en apenas 29 días. 38 personas han sido privadas de la libertad, según cifras ofrecidas por el Foro Penal. Dirigentes de partidos políticos opositores, miembros del equipo de María Corina Machado, trabajadores de la prensa y activistas de la sociedad civil han sido encarcelados. Al menos 38 personas han sido detenidas en lo que va del mes de octubre por motivos políticos, según datos del Foro Penal. De estas personas, 30 han quedado detenidas, 7 fueron víctimas de detenciones temporales y una aún no ha sido presentada ante tribunales. La gran mayoría de estos detenidos son dirigentes, activistas o voluntarios del partido Vente Venezuela y de otras toldas políticas opositoras. Entre las más recientes detenciones se encuentran las siguientes. El 24 de octubre, los dirigentes políticos Javier Cisneros, Pablo Vera y Carlos Andrés González junto a su esposa. El 23 de octubre, Luis Valo Farías. El 22 de octubre, Vladimir Alejandro Yepe. Y el 20 de octubre, el doctor Pedro Fernández, coordinador regional en Mérida de la ONG Médicos Unidos por Venezuela. Además, en este lapso del mes de octubre han sido detenidos 3 trabajadores de la prensa. No es coyuntural, es la nueva forma de gobernar un país bajo un sistema de dominación con muchísima ilegitimidad, no democrático y no garante de los derechos humanos. En este momento las autoridades venezolanas están aprovechando esta coyuntura de este operativo antinarcóticos en el Mar Caribe para aumentar la frontera represiva y lamentablemente este es el anuncio de una nueva fase estructural de represión. Esta alarmante cifra de detenciones durante el mes de octubre se suma a la ya larga lista de presos políticos en Venezuela. Este martes el Foro Penal publicó su más reciente actualización de cifras. Hoy en Venezuela hay 875 presos políticos, de los cuales 763 son hombres y 112 son mujeres. 4 adolescentes continúan tras las rejas y 173 de los presos políticos son militares o policías. Además, 83 son extranjeros o personas con doble nacionalidad. Llama la atención que de todos estos detenidos, solo 158 han sido condenados por algún delito. Han ensayado por mucho tiempo y saben que el miedo lo que conduce es la inacción. La persona bajo miedo no actúa, tiene terror, tiene temor de perder lo más sagrado que tiene. Porque es que en Venezuela, como te digo, si no hay instituciones, no hay Estado de Derecho, aquí no hace falta cometer delito para estar preso. Hemos visto que han condenado a personas por poner un tuit, por poner un mensaje, un estado de WhatsApp. Entonces, eso por supuesto que les genera miedo. Además, ven con preocupación desde ONGs que esta persecución no solo se ha sostenido, sino que además puede incrementarse a raíz de las políticas de vigilancia e inteligencia social que ha anunciado recientemente Nicolás Maduro, en las cuales son vitales grupos parapoliciales y también sectores comunales que vigilen y denuncien a sus propios vecinos. Todas las personas que no estén dentro de este ecosistema de poder autoritario que emerge tras la ilegitimidad que tiene control militar, político, económico, comunal, va a ser víctima de sospecha, va a ser considerado enemigo. Y es a estos a los que se les va a aplicar estas políticas de vigilancia para la dominación, para la autocensura, a través del terror. Además, el Foro Penal señaló que durante el mes de octubre registraron 17 excarcelaciones. 14 son ciudadanos colombianos que fueron entregados a las autoridades de su país, un ciudadano ecuatoriano que fue puesto en libertad y 2 venezolanos, personas detenidas, presentadas ante tribunales y excarceladas bajo medidas sustitutivas de libertad en el estado Mérida. Vamos a analizar este tema, vamos a profundizar un poco, tratar de entender qué es lo que está pasando y saludamos a esta hora a Marta Tineo, abogada venezolana, especialista en derechos humanos, cofundadora y coordinadora general de la Organización de Derechos Humanos Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, bienvenida a la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes por la atención. Marta, ¿qué información se tiene sobre este cúmulo de detenciones que se vienen produciendo en las últimas horas, en los últimos días y en las últimas semanas en Venezuela? Sí, bueno, estamos en una situación verdaderamente preocupante desde las redes sociales y de los medios de comunicación de nuestra organización Justicia, Encuentro y Perdón. Estamos permanentemente alertando frente a una nueva escalada de persecución por razones políticas en Venezuela, pero hay que decir que de estos registros que tenemos actualmente no había ningún precedente. Sabemos ciertamente que a partir del 28 de julio, según anuncios oficiales, ocurrió la detención de 2.229 personas en el contexto de manifestaciones post-elecciones, ¿no? Pero sabemos también que muchas de esas personas en meses posteriores, entre noviembre y diciembre, fueron excarceladas, hay que decir, se mantienen judicializadas, con violación al derecho a la defensa, en términos de que no
han podido designar abogados de confianza, enfrentando procesos judiciales viciados, pues, por diferentes violaciones al debido proceso. Pero bueno, más allá de eso, hay que decir que ese número de más de 2.500 que tuvimos registro en agosto del año pasado fue disminuyendo en la medida en que se fueron ocurriendo estas excarcelaciones. Actualmente nuestra organización y ese número, perdón, de ese registro de presos políticos entre el mes de diciembre y enero llegó entonces a ser alrededor de 900 y tantas personas detenidas por razones políticas, lo cual ya era un escándalo. Sabemos también que en otros meses, incluso la semana pasada con la liberación de 18 colombianos, por cierto, los números se han estado moviendo. Y lo cierto es que hoy día tenemos un registro. Hoy hemos logrado verificar 1.067 personas presas por razones políticas en Venezuela. Tengo que ser muy responsable al insistir en que las organizaciones de la sociedad civil hacemos un esfuerzo enorme para tratar de identificar a estas personas, porque recordemos, esto ocurre a partir de la ejecución de un patrón que va desde la detención arbitraria seguida de una desaparición forzada de corta, mediana o larga duración. Muchísimas familias tienen temor de denunciar sus casos o en las primeras días, en las primeras horas, días, semanas, intentan pues no registrar sus casos, no denunciarlos, pensando que, bueno, en el transcurso de las horas sus familiares pueden aparecer, pueden ser liberados, en fin. Entonces, lo que quiero decir es que hay un proceso muy riguroso que hacemos las organizaciones de la sociedad civil para identificar estos números. Como te digo, hoy nosotros tenemos un registro de 1.067, pero hay que insistir en que pueden ser muchos casos más. De hecho, en nuestra organización tenemos un número importante de casos en este momento en verificación que pudieran incrementarse ese registro. Entonces, más de 1.000 personas, no es irresponsable decirlo, no es una verdad absoluta que sean 1.067, es apenas una referencia, lamentablemente pudieran ser más personas. Sí. Marta, ¿hay alguna razón por la que se haya desatado esta nueva ola de represión? Porque realmente no entendemos qué es lo que está pasando. Sí. Incluso organismos internacionales de protección de derechos humanos lo han documentado así. En Venezuela, al menos en la última década, se ha ejecutado un patrón de persecución por razones políticas a disidentes reales o así percibidos. Y entonces ahora me permito desarrollar esto de así percibidos, porque quiere decir que en algunos momentos pues estas persecuciones se ejecutan en contra de diferentes grupos de la sociedad civil. Entiéndase, activistas políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, es decir, podemos identificar algunos grupos. Pero cuando hablamos de o así percibidas, realmente allí es donde cualquier venezolano o persona dentro de Venezuela puede ser detenida. ¿Por qué? Porque si la autoridad considera que esa persona es disidente, es opositora, pues es perfectamente detenida, lamentablemente, o es arbitrariamente detenida, desde esa lógica de las autoridades de que esa persona es disidente, es opositor, está realizando, digamos, actividades en contra del gobierno nacional. Entonces, bueno, en ese así percibidas entramos todos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que este número entonces puede exacerbarse en cualquier momento, porque, y estamos viendo ahora muchas declaraciones de voceros oficiales, se ha vuelto a implementar una aplicación a partir de la cual cualquiera puede señalarte como que estás participando en actividades pues que estén consagradas en la denominada ley del odio. Desde esa lógica, pues una persona puede ser detenida. Es decir, estamos en un momento de muchísima complejidad, de muchísima vulnerabilidad, y creo que eso explica de alguna manera por qué este incremento en el número de detenciones por razones políticas. Sí, y todo esto con una arista muy particular que llama mucho la atención, no solo para las personas que cubrimos todo lo que está pasando en Venezuela, sino también para los organismos de derechos humanos, que es la detención de familiares si no se encuentra la persona que se está buscando. Esto ya es algo que sobrepasa lo que podemos imaginar, Marta. La misión de determinación de los hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas, en su segundo informe, me refiero ya en el informe en su primer informe, en el del 2020, en el 2020, ya logró identificar, determinar que en Venezuela se ejecuta el denominado patrón de Sippenhaft, que no es otra cosa que la extensión de la persecución por razones políticas a la familia o a los allegados. ¿Esto con qué intención? En algunos casos se detiene a la familia con la intención de que una persona que está siendo perseguido se entregue.
Esa es una primera intención. Otra intención es que siendo detenida la persona que estaba siendo perseguida, igual se apresa a su familia como una forma evidentemente de tortura, física en algunos casos, psicológica en todos, por supuesto, y que esa persona que estaba siendo que ha sido detenida se autoincrimine o incrimine a terceras personas. Esto no lo digo yo, lo ha dicho la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Es algo que se ha ejecutado en Venezuela en la última década, pero incluso en casos muy selectivos podemos referirnos al caso de la familia Baduel, y estoy hablando de un caso que empezó en el 2007, y muchos de los miembros de esa familia han sido detenidos a lo largo de estos años. Entonces, lo que quiero decir es que no es novedoso, por desgracia, sí, absolutamente escandaloso, no es novedoso, pero lo que sí estamos viendo recientemente es que eso que antes era muy selectivo, en casos muy específicos, ahora lo estamos viendo de forma mucho más generalizada. Donde se llevan madres, hijos y a todos los miembros de la familia, a todos los que encuentran en una casa, y insisto aquí, no solo que son detenidos arbitrariamente, sino que son sometidos a desaparición forzada. Y también han dicho los mecanismos internacionales de protección que en esos periodos de desaparición forzada pues se pueden cometer torturas y digamos actos que de alguna manera colocan en especial vulnerabilidad a los detenidos. Sí. Marta, ¿se tiene alguna información del lugar, de a dónde los están llevando a todas estas personas que están siendo capturadas? No, lamentablemente no, y eso incrementa nuestra preocupación. Te hablaba que hoy estamos actualizando en nuestra organización los indicadores y te decía que tenemos identificadas a 167 personas al menos detenidas actualmente en Venezuela por razones políticas. Dentro de ese número, nosotros tenemos un registro, o aparte de ese número, tenemos un registro de 172 personas hoy en situación de desaparición forzada. Imagínate lo escandaloso de lo que te estoy diciendo. ¿Quiénes son esas personas o de quienes no se conoce el paradero? Personas que han sido recientemente detenidas, y cuando digo recientemente puedo hablar de días, semanas y meses, ¿no? Pero que han sido detenidas y no se conoce su paradero, y de otras que ya tenían años en prisión por razones políticas y que fueron trasladadas de forma arbitraria y sus familias y abogados desconocen su paradero. Sí. ¿Y qué es lo recomendable finalmente, Marta, para la familia? Porque seguimos en lo mismo. Familias desesperadas que no saben dónde son llevados sus familiares. Los tienen de un lugar a otro sin que en ninguna parte se obtenga una información seria, verificable. ¿Qué se le puede decir a la familia? Sí, y te agradezco que lo refieras, porque efectivamente, una detención arbitraria es una violación grave a los derechos humanos. El que no se tenga información oficial del paradero de una persona, pues se puede constituir en una desaparición forzada, que es uno de los crímenes más graves contra los derechos humanos. O sea, lo que quiero decir es que ya eso es un horror, y ese horror se multiplica en las familias, en los amigos, en los allegados, en los compañeros de trabajo de estas personas. Es decir, quiero insistir en que el rigor, el impacto, el daño de esas detenciones arbitrarias y de esas desapariciones forzadas no se limita a una persona, sino que ese impacto abarca a un número inmenso de personas al punto que afecta a toda la sociedad, porque al final esto es un mensaje muy grave en el que todos lo recibimos con absoluta preocupación. ¿Por qué? Porque desde esa lógica de la arbitrariedad, pues todos entendemos que somos potencialmente víctimas. Entonces, hay un daño que trasciende al individuo, a la persona, y que afecta a todo el colectivo. Son cientos de familias desesperadas tratando de dar con su familiar, de conocer las condiciones en las que se encuentran, y lamentablemente no reciben ninguna información oficial. En este sentido, y con esto cierro, pero te agradezco muchísimo el espacio, hacer énfasis en la cantidad de venezolanos con doble nacionalidad detenidos por razones políticas actualmente en Venezuela, e incluso extranjeros detenidos. La semana pasada tuvimos la buena noticia de la liberación de al menos 18 colombianos que sus familias sufrieron este horror de estarlos buscando, de no tener información, y finalmente pues pudieron reencontrarse con sus familiares. Pero hay que insistir en que venezolanos con doble nacionalidad y extranjeros siguen detenidos en Venezuela. Los registros de nuestra organización al día de hoy son de al menos 82 venezolanos con otra nacionalidad o solamente extranjeros detenidos por razones políticas en Venezuela, y de quienes
tampoco se tiene información oficial, o por lo menos no en la mayoría de estos casos, tampoco se tiene información oficial de dónde y cómo se encuentran. Marta Tineo, cofundadora y coordinadora general de la Organización de Derechos Humanos Justicia, Encuentro y Perdón. Gracias por este tiempo aquí en la tarde de NTN 24. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la atención y por la solidaridad.